¿Qué tan poderoso es Goku? Esta es una pregunta que traté de responder en este otro video de acá, pero claro, en ese video se trataba de determinar cuál era el poder máximo del personaje, poder al cual Goku solo puede acceder haciendo uso ya sea de estados especiales o las clásicas transformaciones. Pero ¿qué tan poderoso es Goku sin recurrir a sus tintes de pelo? Créanlo o no, este es un tema que también trae bastante debate dentro de la franquicia, más que nada cuando se habla de power scaling, ya que, como cosa rara en Dragon Ball, el poder base es uno de esos aspectos que dejaría de ser consistente a lo largo de la historia, arrastrando esa problemática principal que tiene todo el sistema de poder de la obra, no respetar su propia lógica interna. Dicho esto, volvamos a la pregunta, ¿qué tan poderoso es Goku en su estado base? La respuesta parece sencilla, Goku en base posee un nivel superior a aquel que mostró en su pelea contra Cell. Esto es sustentado por el capítulo 29 del manga de Dragon Ball Super, donde Goku puede soportar una habilidad que deja inconsciente a Shin, mostrando que el nivel de los supremos se queda bastante corto ante lo que nos están presentando. ¿Y qué sabemos de nuestro vendehumo favorito? Pues por lo visto en el manga y por las declaraciones de Piccolo, sabemos que es superior a este. Un Piccolo que no es cualquier lagañemico, ya que llegó a estar al nivel de un androide, y encima aumentó dicho nivel al estrenar posteriormente en la Habitación del Tiempo. Además de esto, tenemos una mención en The Legend of Manga en la cual a Shin se le asigna un nivel similar al que tenía Goku en el torneo de Cell, siendo esto último el parámetro que se usa como referencia para estimar la fuerza base actual del protagonista. Bastante fácil, ¿verdad? Pues no. ¿Pero por qué Galaga? Bueno, pues porque esta es una de esas escenas donde la coherencia interna de la serie se va de sabático, creando múltiples inconsistencias a su paso. Y claro, para que algo sea inconsistente debe existir una contradicción, lo que implica que en algún momento la obra tuvo que haber establecido cómo era o cómo funcionaba el poder base, y en efecto lo hizo. Evidentemente no con un número fijo, pero sí a través de su comportamiento. Y esto es porque la obra marcaría una serie de patrones en los personajes a la hora de otorgarles aumentos de poder. Cuando hablamos de la base de los muñecos, hablamos de un poder que responde a cierto límite natural, que una vez alcanzado puede seguir aumentando, pero sus ganancias efectivas en poder se hacen cada vez menos relevantes en el nivel de pelea, partiendo de una escala no muy alejada a los poderes establecidos oficialmente en la saga de Freezer. Y sí, establecer un número para el crecimiento de la base y las posteriores variaciones hasta el final de la obra es algo muy especulativo, pero sea cual sea el número que se establezca, este debería ser más moderado o aterrizado en comparación a los saltos y exageraciones que normalmente se asumen. Ya saben, el típico yo aquí le pongo a Goku 150 millones, y como pasan los años ahora tiene 500 millones, y en esta saga debería tener al menos 1000 millones, y la versión 100 años después debería tener 1 chillón de millones solo en su estado base. Y la clave fundamental para entender por qué, al menos en la obra original, el poder base de los muñecos no llegó a esos niveles ni escalaba de esa manera, la encontramos en la saga de Cell y el cómo funciona el Super Saiyajin. Pensemos por un momento en qué consisten los multiplicadores de este último. Bueno, pues el 1 multiplica la base por 50, el 2 la multiplica por 100 y el 3 por 400, ¿no es así? Por supuesto que no, carajo. Y es que precisamente de allí es que para mí nace el mal análisis del poder de los personajes, y más adelante explicaré en detalle por qué. Ahora situémonos en la saga de Cell, donde luego de la violada de los androides, el prota parte de un objetivo principal, superar el poder de un Super Saiyajin. Pero claro, ¿cómo carajo se puede superar el poder de un Super Saiyajin? Siendo este interrogante uno de los ejes centrales de toda la saga. ¿Y saben cómo le respondería una parte del fandom a Goku esta incógnita? Pero qué tonto eres, imbécil, no sabes nada de escalas de poder, ¿no ves que el Super Saiyajin es 1 por 50 de tu estado base? La respuesta es obvia, debes aumentar simplemente tu base, pasar de 100 millones a 500 millones y así el por 50 será superior, pero claro, ¿qué se puede esperar de estos nuts que no saben nada de power scaling? Si le dan una releída al manga con detenimiento, para este punto entonces entenderán por qué esto no tiene sentido y no cabe dentro de las posibilidades de la historia. Pero no porque la base no aumente, sino porque esta tiene un límite donde una vez alcanzado, como se dijo, los aumentos posteriores no reflejarían un salto relevante en el nivel de pelea de los muñecos. La mejor evidencia de esto se encuentra en el entrenamiento previo a la llegada de los androides. Durante este periodo de tiempo hubo un Saiyajin quien presumiblemente entrenó más que el resto. Y es precisamente él quien explica que, llegado a cierto punto, alcanzó su límite, el cual solo pudo superar mediante la transformación legendaria. Al haber entrenado más que nadie y al haber llegado al tope de sus capacidades, su Super Saiyajin se convierte en el más poderoso en ese momento. Sin embargo, el propio personaje deja claro que su poder base no escala de forma arbitraria simplemente por entrenar más, ya que una vez superan su Super Saiyajin se abre la incógnita de cómo ser más poderoso, una incógnita que claramente va más allá de simplemente entrenaré más mi estado natural. Y esto lo sabe Vegeta perfectamente, ya que durante los 3 años previos a la llegada de los androides trató de alcanzar y superar los poderes de un Super Saiyajin en su estado base.
Plantear que la base de los personajes puede aumentar de forma fácil e indiscriminada solo mientras más se entrene es casi como decirles imbéciles a Goku y Vegeta por no entrenar su base y aprovechar el multiplicador de la transformación. Si esto funcionara como lo propone gran parte del fandom, hablaríamos literalmente de un bug extremadamente beneficioso. Y si no lo aprovechó el tipo que literalmente abusaba de los Zenkais, más su propia mención explícita de límites y toda la narrativa tras superar el poder del Super Saiyajin, ¿qué crees que nos está tratando de decir la obra en cuanto a cómo es y se comporta el poder base de los personajes? Pues que, como se dijo, llegado a cierto punto su crecimiento se vuelve cada vez más difícil hasta alcanzar un límite común. A partir de ese momento, el estado natural deja de ser un factor que genera grandes diferencias de poder, cosa que podemos confirmar, ya que si bien hay diferencias en poder entre los Super Saiyajin, esta fase se muestra como un parámetro de poder reconocible y comparable. Es por esta razón que dentro de la saga es posible hablar del poder de un Super Saiyajin como una categoría en sí misma. ¿Qué es lo que se va a superar? El poder de un Super Saiyajin. Las variaciones entre personajes se mantienen dentro de ese rango, y cuando un guerrero lo supera de forma clara, la obra lo presenta como una nueva fase o un nuevo estado a partir del entrenamiento de la transformación, no como el resultado de haber inflado indefinidamente su poder base. Dicho esto, hay que explicar cómo funciona entonces el Super Saiyajin y sus multiplicadores. Si vamos a la fuente oficial que todos usamos para hablar de los mismos, vemos que la única que hace referencia a multiplicar el poder base de los muñecos es la fase 1. Las demás hacen referencia a multiplicadores relativos a la forma anterior y no a la base. Es decir, el 2 es un por 2 al nivel que tenga la fase 1 y el 3 es un por 4 al nivel que posea la fase 2. Y la pieza fundamental para sustentar esto es nuevamente la forma de entrenar de los personajes, porque precisamente el esfuerzo no va enfocado en mejorar su poder base, ya que ese entrenamiento se hizo a inicios de saga y encontró su techo, siendo el nuevo enfoque mejorar la forma del Super Saiyajin, la cual una vez encuentra su límite sí puede seguir aumentando y mostrar ese incremento desmesurado en el poder que conocemos de los muñecos. De manera que es el Super Saiyajin y no la base la que presenta mejoras constantes. Las transformaciones y variaciones posteriores en poder son intrínsecas a esta primera forma del Super Saiyajin, la cual dentro del arco pasa a ser la nueva forma natural de los personajes, tratando constantemente de superar ese nuevo límite, remarcando que el crecimiento ya no depende de la base, sino de la capacidad del cuerpo para sostener niveles superiores dentro de la propia transformación, buscando sacarle el mayor provecho a la fase 1. Y en el manga vemos que la forma para hacerlo fue aplicando transformaciones encima o asimilándola por completo. Cuando Vegeta y Trunks enfrentan a Cell en su segunda forma, no lo enfrentan en su estado de Super Saiyan ordinario sin más, y de hecho la duda sigue estando dentro de la narrativa. Es el momento de ver cómo se supera el poder de un Super Saiyajin, dando como resultado los grados de la transformación, que no son más que un aumento relativo a la fase original. Como hemos visto en la obra, la forma del Super Saiyajin puede mejorarse y obtener poder igual a otras fases dependiendo de factores emocionales o del enfoque de entrenamiento, y mientras más se perfeccione una fase, más poder se le puede sacar con un gasto energético menor, concepto que aún a día de hoy se mantiene. Como muestra, tenemos a Trunks haciendo un gran uso de su fase 2 equiparándola a la fase 3, y siguiendo esta misma lógica, las fases divinas ya no varían la forma inicial del Super Saiyajin, ya que ésta pudo seguir aumentando su poder sin necesidad de desarrollar sus variantes. De esta manera, vemos cómo la obra marca un patrón de comportamiento reconocible en el poder base y en las transformaciones, las cuales no son solo multiplicadores estáticos, ya que pueden optimizarse, perfeccionarse y evolucionar. La cuestión ahora es determinar si esto se respeta a lo largo de la historia, empezando por la saga de Buu. Y en efecto, podemos confirmar cómo la base de los personajes puede aumentar y cómo esto impacta en el multiplicador de la transformación, pero tal como lo menciona Goku, este aumento no representa un salto relevante para enfrentar la amenaza. La forma de entrenar de los personajes en este arco nos muestra cómo priorizar la perfección de las transformaciones sigue siendo el camino a seguir y el mejor método para el aumento de poder. De hecho, en esta saga, las diferencias en poder que se presentan hacen referencia claramente a un control más experimentado de la fase 2, en lugar de una progresión abismal en sus estados base, siendo el poder de Gohan de la saga anterior el punto de referencia como un nivel extremadamente exagerado. La gente suele creer que sin transformaciones los personajes en esta saga estaban fuera de liga por como Goku dice que es fácil acabar con Dabura, quien tenía un nivel similar a Cell.
Pero mijo, un fase 2 dejó a Cell moribundo de 2 trompas y con la mitad de su energía pudo follárselo después de que volviera con su Zenkai. Sí, Goku y Vegeta son más fuertes que este Gohan, pero el mismo sigue siendo el estándar, el parámetro de medida en cuanto a que es un gran poder, lo que quiere decir que el aumento de estos dos no es uno estratosférico en comparación del Shingon mayor como comúnmente se sugiere. Los niveles que sí fueron descabellados en esta saga y establecieron un nuevo estándar parten a partir de Buu y la fase 3. A Goten y a Trunks también se lo suele usar para inflar el poder base de los personajes en esta saga, porque enfrentaron al número 18. Pero a ver, si bien esta supo de inmediato que con quien peleaba no era alguien ordinario, también sabemos que no fue a matar. Sí, tuvieron un intercambio de golpes parejo, pero seamos serios. No por el intercambio de golpes de 18 con Vegeta en Super Saiyajin vamos a decir que están al mismo nivel, ya que ya sabemos lo que pasó la última vez que alguien dijo eso. 18 se preocupa realmente al ver a los chicos transformados en Super Saiyajin, que es cuando reconoce quiénes son, y que estos en Super Saiyajin estén rotos no es sorprendente teniendo en cuenta que el cruce humano Saiyajin da híbridos mucho más fuertes y encima empezaron a entrenar con oponentes que sabían sacarle provecho a la transformación. Otro argumento para tratar de sustentar un poder descabellado en la base de los personajes es este diálogo de Dabura, donde solo destaca a Goku, Vegeta y Gohan como poseedores de un gran poder, desprestigiando a Piccolo, un Piccolo que sabemos es más fuerte que un androide. Pero esta conjetura Dabura la hace en referencia al poder potencial de los guerreros Z y no al que tenían en base en ese momento, y esto lo sabemos porque, primero, los personajes estaban ocultando su ki. Segundo, porque de tener en base niveles monstruosos y conocerlos de antemano, ni Dabura ni Babidi se sorprenderían de cómo Goku o Vegeta destrozan fácilmente a sus esbirros. Tercero, porque incluye a Gohan con Goku y Vegeta, cuando nosotros como espectadores sabemos que este disminuyó significativamente sus poderes en comparación a estos dos. Y cuarto, porque el desprestigio que le hace a Piccolo, Dabura lo hace haciendo una comparación con su propio poder, y nosotros sabemos que de Piccolo a Cell hay una gran diferencia. De hecho, las conjeturas de Dabura ni siquiera se deberían tomar en cuenta, ya que si bien el personaje es capaz de sentir presencias, su detección de ki es paupérrima, ya que no pudo estimar de forma correcta la fuerza de un Super Saiyajin necesitando la máquina esa de Babidi, y subestimando a Majin Buu en todo momento cuando se enfrentó a él. También tenemos este diálogo que se podría tomar para asumir un poder roto de la base de los muñecos en esta saga, en el cual Gohan le pide a Vegeta no transformarse en el torneo, y ante esto la respuesta de Vegeta es una de confianza, ya que si el combate se da de esa manera, él tendrá la ventaja. Pero claro, Vegeta aquí, me imagino, haría referencia a si combatía exclusivamente contra Goku o Gohan. De no ser así, estaríamos ante la primera gran inconsistencia en cuanto al poder base de los muñecos, ya que hablaríamos de un Vegeta que, en su estado base, superaría con creces el poder de un Super Saiyajin solo por el entrenamiento con el paso del tiempo, y esto no tendría sentido narrativo considerando que, en la habitación del tiempo, Vegeta nunca priorizó inflar su base, sino que enfocó todo su esfuerzo en perfeccionar los grados del Super Saiyajin para romper el límite de la transformación. Es más, que Vegeta haya recurrido a la magia de Babidi confirma cómo el aumento de poder real se da con el perfeccionamiento de las fases del Super Saiyajin, ya que, aún habiendo entrenado mucho más que su Kuchurumi en el mismo periodo de tiempo, Goku, al poseer un talento superior a Vegeta en ese sentido, el entradas de Movistar tiene que recurrir a la magia para superar límites, confirmando que el entrenamiento base por sí solo no es capaz de generar los saltos de poder necesarios para llegar al nivel más alto. De igual forma, a inicios de Super, esta lógica se sigue manteniendo. Goku, como consecuencia natural del entrenamiento continuo en la forma de Super Saiyajin, ahora estima ser capaz de combatir con rivales que antes no podría derrotar o siquiera plantear cara, siendo claro que su enfoque sigue siendo el perfeccionamiento de las transformaciones. En el torneo del poder, por ejemplo, Vegeta no se sorprende de que Kiabe tenga un nivel similar al suyo, queriendo entonces ver hasta dónde este había llevado su Super Saiyajin. Luego, en la saga de Black, Trunks del futuro vuelve de una línea de tiempo donde los estándares de poder se mantuvieron similares a los de Z, siendo incapaz de poder con Dabura hasta la obtención de la fase 2, una fase 2 igual de fuerte a la de Goku, y como se mencionó anteriormente, Trunks pudo perfeccionarla al punto de equipararla a la fase 3, cosa que también hizo Vegeta, quien incluso la llevaría muchísimo más arriba por lo que vimos en el manga, anime y película, donde esta vez son estímulos emocionales lo que hace escalar de sobremanera el poder del Super Saiyajin, y no la base del guerrero.
Eso sí, en cuanto a Black, sus poderes y saga en general merecen su análisis aparte. Lo relevante con él es que sus poderes y aumentos son únicos y exclusivos para él, al ser un supremo en el cuerpo de un Saiyajin. Hasta aquí va todo bien, sí, hay uno que otro hueco por ahí, pero se mantiene en gran medida la lógica que propuso la serie, hasta que llega el torneo del poder, ya que todo se va a la mierda con Caulifla, quien, no me pregunten cómo, no me pregunten por qué, es capaz en Super Saiyajin de pelear con Freezer y hacer que este use el Golden. El mismo Freezer reconoce que este Super Saiyajin es muchísimo más poderoso al que enfrentó en su momento. Y la cuestión con esto es que es una puta mierda, ya que en ningún contexto, así el poder base no respetara la lógica que estamos planteando y fuera lo descabellado que tú quieras, este personaje debió hacer que Freezer usara el Golden o siquiera pelear con él en su última forma. Porque el poder necesario para enfrentar a este Freezer no ronda ningún multiplicador que le quieras aplicar a Caulifla. Lamentablemente, de los sucesos de Fukatsu no F, solo sabemos que Goku y Vegeta derrotaron a Freezer con el Blue. No hay certeza de lo que pasó o el nivel de los personajes, porque la mayoría de cosas mostradas en las películas, anime y manga están descanonizadas. Bravo administración, excelente trabajo. Aún así, lo que vimos en estas adaptaciones es cómo este tipo en su forma final se estaba dando trompa con un Goku que había absorbido la fase Dios y encima en su primera forma ya era muy superior a un Super Saiyajin. Esta escena nos dice dos cosas, o que Freezer está sumamente nerfeado / conteniéndose a lo estúpido, o Caulifla está sumamente bufeada, y ambas opciones son nefastas. Se entiende el hecho de que Freezer pueda toparse con un Super Saiyajin mucho más fuerte al que enfrentó, por el propio potencial base de Caulifla superior a la mayoría de Saiyajin de su universo, y por cómo funciona la propia transformación en general, pero no se justifica de ninguna manera que pueda iniciar un enfrentamiento con un personaje que no está en su liga, porque al menos para mí da lugar a una escena completamente ridícula. Es aquí donde yo ya no encuentro una conciliación lógica entre cómo se supone funcionaban las cosas y el poder que se le empiezan a otorgar a los muñecos, siendo así como llegamos a la escena que establece el nuevo poder base del prota. El dios del universo Yes ruge, los supremos Kaiosamas caen inconscientes mientras que Goku se mantiene en pie, siendo entonces más poderoso que aquella vez que se enfrentó a Cell. Y lo más irónico de todo esto es que Goku aquí se encontraba fuera de forma. En el manga de Super se le quiso dar más enfoque a esta idea de sacar más provecho al estado base del personaje. Sin embargo, el problema es cómo se quiso establecer ese poder, sacrificando en el proceso un patrón reconocible que iba de la mano con el entrenamiento de los muñecos, existiendo una coherencia interna que podíamos usar para explicar más o menos las cosas. Sin embargo, como vemos, las últimas referencias que podemos usar para hablar del tema rompen todas estas reglas porque el nivel que muestran simplemente no encaja, dando pie a que varios retroactivamente inflen el poder de los muñecos cuando esto va en contra de la propia narrativa de la obra. Ahora, que el poder base sea más alto o bajo no es problemático en realidad, porque ya los veo peleando en los comentarios. A mí me da igual si el muñeco es nivel pared o universal en base, lo que a mí realmente me importa es cómo le atribuyen esos poderes y si tiene alguna lógica con lo que ya se había establecido en la obra. Para mí, el Goku base actual es una incoherencia narrativa que solo se explica si se acepta que el manga rompió sus propias reglas, cosa que suele pasar cuando se habla de Dragon Ball y escalas de poder. Y cuando se dan este tipo de casos, se abren varias rutas como cualquier anime harem ecchi de turno, para que escojas la vieja tetona que más te guste. La primera, tratar estas escenas como inconsistencias narrativas no relevantes a la hora de hacer un análisis, lo que haría que Goku mantuviera un rango de poder con aumentos moderados a partir de la saga de Freezer hasta el final de la serie. La segunda, asumir la escena como un hecho y establecer el poder base de Goku tomando como referencia la hazaña presentada, ignorando cualquier inconsistencia presente. Y la tercera, hacer un headcanon aprovechando las múltiples inconsistencias de la obra y lo mal hecha que se encuentra la escala de poder. Mi ruta creo que ha quedado bastante clara, pero ahora quiero saber la tuya en los comentarios. Si este video te gustó, me ayudaré muchísimo si te suscribes y das un like. Por acá te dejo un par más que podrían interesarte y como siempre, ¡hasta la próxima!